comienza. Bueno, y en CNN Chile tenemos la posibilidad invaluable de conversar a un año, además de que comenzara el conflicto en Gaza, con el ex primer ministro palestino entre el 2019 y el 2024. Además, miembro de la Autoridad Nacional Palestina y del Comité Central de Al-Fatah, me refiero a Mohammad Shtayyeh. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cómo describiría la situación actual en Medio Oriente en términos generales? Sobre la escalada del conflicto, Israel está bombardeando el sur del Líbano. Se está produciendo un acto de agresión contra los palestinos en Cisjordania y también continúa el genocidio en la Franja de Gaza. Hoy en día, toda la región está realmente en un estado de ánimo de escalada al borde de una guerra grave. Y, en general, la opinión pública, los palestinos, los israelíes y los libaneses están extremadamente preocupados. Un número de palestinos han abandonado el sur del Líbano y se han trasladado al norte del país. Los palestinos de Gaza se han estado moviendo como en un círculo de un lado a otro. En Cisjordania, la situación es catastrófica y creo que estamos en un momento muy crítico, ya que Estados Unidos ha intentado con todas sus fuerzas calmar la situación, pero lamentablemente no ha logrado llegar a ninguna resolución relacionada con el alto al fuego. Hasta ahora. En general, y también, por supuesto, los iraníes están en alerta, por lo que la situación es muy frágil. Vamos a volver a hablar de ello con más profundidad después. Pero, ¿cómo describiría este año en Gaza y en Cisjordania? Porque en ambas zonas hay situaciones diferentes. ¿Cómo describiría este año en Gaza? En Gaza es un año de destrucción, es un año de matanzas, es un año en el que hemos perdido 42.000 vidas palestinas. 100.000 palestinos han resultado heridos, 281 casas han sido destruidas entre destrucción parcial y destrucción completa. No hay comida desde hace un año, la electricidad se ha cortado totalmente y no hay agua. Y la destrucción general de la infraestructura, hospitales, escuelas, universidades, lo que sea. Después de un año, ya no es posible para ningún ser humano vivir allí en Gaza. Cuénteme más sobre los niños, porque los adultos son una cosa, pero los niños, ¿qué está pasando en Gaza con ellos? Mira, tenemos unos 15.000 huérfanos. He visto videos de niños que desean ver el fin de la guerra. Hemos trabajado duro para sacar a los niños de la zona de guerra, pero no ha sido posible. Las Naciones Unidas han estado trabajando con nosotros para salvar a estos niños y mujeres, porque el 75% de los que han muerto son mujeres o niños, gente inocente, y es muy triste que los niños no hayan ido a la escuela durante un año. Ha empezado el nuevo año escolar. No tienen escuelas a las que ir. Tratamos de enseñarles en línea. No hay electricidad, no hay internet. Así que la situación de los niños es horrible, aterradora, y vivirán muchos años con un trauma grave. La mayoría de ellos han visto a sus padres, a sus madres, a sus padres asesinados delante de sus ojos. ¿Y qué me puede decir de este año en Cisjordania? En Cisjordania la situación es muy diferente. El ejército israelí ha estado animando a los refugiados a entrar en los campos de Jenin, de Turkarim, de Nablus, en diferentes regiones. A muchos colonos se les ha animado a entrar en las mezquitas. También los palestinos cristianos han sido muy humillados, pero la peor parte de la historia en Cisjordania son los colonos judíos, los colonos israelíes, que sirven en el ejército israelí, y hoy en día en Cisjordania hay alrededor de 700
algunos puestos de control militares. Si uno va a Ramallah, a Nablus, que está a 50 kilómetros, normalmente tardaba 50 minutos. Ahora lleva 4, 5, 6 horas y no se puede llegar. Así que hay una fragmentación total de Cisjordania. Jerusalén es una ciudad amurallada. Hebrón está separada y el resto de Cisjordania está dividida por puestos de control. Lo peor de la historia es que también en Cisjordania han sido asesinados unos 761 palestinos desde el 7 de octubre hasta hoy. Además, hemos visto una grave destrucción en los campos de refugiados y la peor parte de la historia es que hay 13.000 palestinos que han sido arrestados en Cisjordania y ahora están en manos de Israel. Usted ha hablado antes en relación a que Israel estaría llevando adelante 4 guerras contra el pueblo palestino. ¿A qué se refiere con ese concepto? Sí, primero guerra por la tierra. Cada día los israelíes confiscan tierras, por lo que nuestra tierra se está reduciendo y esta tierra se confisca ilegalmente y se entrega a los colonos. Segundo, guerra contra el pueblo. Los palestinos son asesinados todos los días y como los dije, unas 761 personas han muerto en Cisjordania, unas 42.000 en Gaza. La tercera guerra es contra el dinero. Israel está sacando de nuestros impuestos aproximadamente el 60% de nuestros ingresos, que provienen de los impuestos palestinos, son recaudados por Israel en nuestro nombre. Israel lo justifica de distintas maneras. A veces dicen que es porque apoyamos a las familias huérfanas, a veces dicen que es porque apoyamos a la gente de Gaza, a veces dicen que es porque apoyamos a las familias de los prisioneros, etc. Y la cuarta guerra es contra la narrativa. Israel dice, ya ves, no estamos ocupando el territorio palestino. Este territorio palestino no está ocupado, está en disputa. Y por lo tanto, todas estas 4 guerras que Israel está lanzando contra nosotros tienen un solo objetivo que lograr, que es destruir la posibilidad de un futuro Estado palestino. El mundo entero, incluido Chile, incluidos los países de la América Latina, incluso el presidente de los Estados Unidos, Biden, están diciendo que quieren 2 estados, un Estado palestino y el Estado de Israel. Ahora el gobierno israelí está destruyendo toda posibilidad de una solución de 2 estados. ¿Cree usted que esta crisis entre Israel e Irán puede escalar hasta convertirse en un conflicto regional? No. ¿Por qué no? Se lo diré. Porque los iraníes no están interesados, porque Estados Unidos no quiere ver una guerra en la región. Netanyahu es el único que quiere arrastrar a los estadounidenses a una guerra con Irán y está tratando de intensificar la situación para que los estadounidenses vengan y se involucren. Los estadounidenses han dicho a los israelíes que no están interesados. Es año electoral. ¿Qué quiere Netanyahu ahora? 3 cosas. En primer lugar, Netanyahu quiere permanecer en el poder. Quiere ganar popularidad a costa de la sangre palestina, la sangre libanesa y la sangre iraní. ¿Cree que Netanyahu necesita el conflicto para sobrevivir en el poder? Exactamente, necesita el conflicto para sobrevivir en el poder. Y lo más importante, Netanyahu quiere tener un impacto serio en las elecciones estadounidenses, porque no quiere ver a Kamala Harris y a los demócratas. Su aliado es el presidente Trump, y por eso nunca escucha. El secretario Blinken ha hecho 13 viajes a la región y no ha tenido éxito en lograr un alto al fuego. Ha estado pidiendo, no presionando, ha estado pidiendo a los israelíes que los detenga. Y Netanyahu sabe cómo chantajear a Washington. Netanyahu sabe cómo eludir a la Casa Blanca y fue invitado al Congreso incluso sin la aprobación de la Casa Blanca. 153 congresistas del Partido Demócrata no asistieron a su discurso. Me gustaría preguntarle no cuál es el papel de los Estados Unidos, sino cuál debería ser el papel de los Estados Unidos en este conflicto. Bravo, es una buena pregunta. En primer lugar, Estados Unidos debe respetar el derecho internacional.
Estados Unidos debe ser mediador honesto y no lo es. Estados Unidos no debe aplicar un doble estándar. Cuando el presidente Biden pide un alto al fuego y luego acudimos a las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apruebe una resolución para el alto al fuego, los estadounidenses vetan la resolución. Es extraño. Está en plena armonía con la política estadounidense, pero actúan en contra de lo que dicen. Entonces, si los estadounidenses están interesados en dos estados y el presidente Biden, cuando estaba de visita en Palestina, le dijo al presidente Abbas, yo estaba en la reunión y él dijo, estoy a favor de dos estados. Pero si usted está a favor de dos estados, ¿cómo está protegiendo a dos estados? Y no lo está haciendo porque Estados Unidos no debería seguir apoyando a Israel mientras Israel viola el derecho internacional y construye asentamientos todos los días y toma tierra palestina y mata palestinos todos los días. Ha pasado un año desde que Hamás atacó a Israel. Secuestró a personas y mató a israelíes inocentes. ¿Qué opina de lo ocurrido? Sé que usted pertenece a la Autoridad Nacional Palestina y que eso no es lo mismo que Hamás que gobierna en Gaza. Pero es importante saber cuál es su opinión sobre Hamás. Y esta es mi opinión sobre los ataques que califico de terroristas, porque secuestraron a personas, mataron a personas, a israelíes inocentes. ¿Qué opina? Pregunta muy importante. Gracias por plantearla. Si alguien analiza la lucha palestino-israelí que comenzó el 7 de octubre, cometerá un gran error. No digo eso, pero querría su opinión sobre este ataque de Hamás. Sí, les digo que la guerra palestino-israelí comenzó hace 76 años. Bajo ninguna circunstancia, los palestinos aprobamos el asesinato de personas inocentes. Entonces, ¿usted condena el ataque de Hamás? La cuestión no es una condena. La cuestión es que nuestra posición es muy clara. Nunca hemos aprobado el asesinato de personas inocentes. ¿Nunca? Nunca. Los palestinos son personas inocentes que han sido asesinadas todos los días, como usted me preguntó con razón. Entonces no aprueba el ataque de Hamás. Como ya lo he dicho, el problema palestino nunca empezó el 7 de octubre. Lo sé. Tampoco hemos aprobado nunca el asesinato de personas inocentes bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué piensa del ataque de Hamás? La cuestión es que nuestra postura es muy clara. Les digo claramente, alto y claro, que nunca hemos aprobado el asesinato de personas inocentes, donde quiera que estén. Los que están siendo asesinados hoy son niños y mujeres palestinos inocentes. El 75% de las víctimas son ellos. En primer lugar, para mí la cuestión no es si condenar o no condenar. La cuestión es cómo evitar una situación catastrófica en el futuro. Solo es posible haciendo una cosa, que es lo que necesitamos, una solución política, porque la lucha ha sido continua. El año que viene, dentro de 5 años, podríamos tener la misma situación y entonces me harán la misma pregunta. Tenemos que ponerle fin. La única manera de poner fin a esta lucha es poner fin a la ocupación israelí que ha sufrido Palestina. Mira una cosa, Gaza ha estado sitiada durante 17 años, 17 años bajo asedio. La gente no tiene trabajo, la gente no tiene ni comida, la gente no tiene agua para beber. La situación es catastrófica y el empleo en Gaza superaba el 75%. Así que la situación era catastrófica. Lo sé, y si se fija, he estado hablando de territorios palestinos ocupados. Sí. Le he estado preguntando por la gente inocente también en Palestina. Sí, lo hiciste. Pero al mismo tiempo, es deber hacer esta pregunta. Lo cual está bien. Porque es importante. Sé que está bien, pero me gustaría entender por qué es tan difícil condenar un ataque terrorista. ¿O no cree usted que el ataque de Hamás fue de carácter terrorista? ¿Lo fue o no lo fue? Escucha. Me has hecho esta pregunta 5 veces. Sí. Te respondo por 6ª vez. No, la pregunta que me está contestando es otra. Sí. No sé por qué es tan difícil decirlo. Te lo diré. No tenemos que elegir entre condenar el horror en Gaza
y condenar. ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? No, sí le estoy escuchando. Quiero que me escuchen. Les digo alto y claro que de ninguna manera aprobamos el asesinato de personas inocentes. Punto final. Full stop. Ok. Bien, ¿cuál es su opinión sobre el presidente Boric en relación con el territorio palestino de Gaza? Dilo otra vez. ¿Qué opina sobre la posición del gobierno del presidente Boric en relación a Gaza? Mire, creo que la posición ha sido muy clara, muy fuerte. Y Chile se ha sumado a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia, llevando a Israel a los tribunales. Porque no hay ningún país libre en el mundo que apruebe el genocidio israelí, las matanzas israelíes de personas inocentes. No hay forma de que ningún país, mucho menos un país libre, apruebe la continuación de la ocupación israelí en territorio palestino. Y creo que lo que se ha dicho, lo que se ha hecho, es una declaración en la dirección correcta. Quisiera preguntarle, the West Bank, Cisjordania es un territorio palestino ocupado, donde hay colonias israelíes. Eso es importante aclararlo. ¿Cómo es la vida allí hoy? Y al mismo tiempo me gustaría preguntarle, ¿por qué la Autoridad Nacional Palestina no celebra en Cisjordania elecciones durante años? Mire, ambas cosas. Mire, la situación es extremadamente difícil. Hoy en día hay 761.000 colonos judíos que viven en los asentamientos de Cisjordania, incluida Jerusalén, de manera ilegal e ilegítima. Todos los países del mundo, incluidos Estados Unidos, están diciendo que los asentamientos son ilegales. Las Naciones Unidas están diciendo que los asentamientos son ilegales y que deberían eliminarse. Europa también. En cuanto a la situación de los asentamientos, los israelíes los utilizan para matar la posibilidad de una futura solución política. Segundo, en cuanto a la cuestión de las elecciones, el pueblo palestino tiene sed de democracia. Hace 2 años, el 22 de mayo, nuestro presidente emitió un decreto presidencial que convocaba a elecciones. Habíamos llegado a un acuerdo con Israel por el que los palestinos de Jerusalén tenían derecho a votar y a ser candidatos. Tuvimos elecciones en 1996, 2005 y 2006 y los palestinos de Jerusalén votaron. Esta vez Israel ha dicho no. Los palestinos de Jerusalén no tienen derecho a votar en las elecciones. ¿Y en Cisjordania? Estamos en una disyuntiva. ¿Deberíamos celebrar elecciones sin Jerusalén? Es una gran declaración política. Los palestinos no aceptan que Jerusalén no sea parte integral del territorio palestino, de la geografía palestina, de la demografía palestina, etc. Por eso, aplazamos las elecciones hasta que haya una presión seria sobre Israel para que respete los acuerdos firmados que establecen que los palestinos tienen derecho a celebrar elecciones en todo el territorio palestino. Imaginemos una situación en la que, como ya sabemos, en Chile hay elecciones, pero en Santiago no. Es una situación imposible. Por eso estamos a favor de las elecciones. Queremos que se celebren. Nuestro presidente quiere estas elecciones. Todos queremos estas elecciones, pero queremos que sean elecciones para todos los palestinos en toda Palestina. ¿No cree que podría llegarse a la solución de los 2 estados? Y al mismo tiempo, ¿habrá paz sin que existan 2 estados? Francamente, ¿los palestinos quieren 2 estados? Sí. Los palestinos aceptarían si Israel quiere un estado donde vivir juntos en un estado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Yo diría que sí. Hay una cosa que no queremos, que es la continuación del statu quo. Los palestinos no aceptarán estar bajo la ocupación israelí.
La otra cuestión es que los dos estados tengan un consenso. Por cierto, todos los palestinos, incluidos Hamas, aceptan dos estados. Todos los árabes aceptan dos estados. Todos los europeos, todos los estadounidenses aceptan dos estados. Una de las partes no quiere un estado palestino, ni dos estados, como es el caso de Israel. Por lo tanto, tiene que haber. Algunos grupos en países árabes no reconocen el derecho de Israel a existir como Estado. Todos los países árabes estuvieron de acuerdo en algo llamado... Dije grupos dentro de los países árabes, no necesariamente países árabes. No, pero escuchen, los israelíes no quieren la existencia de Palestina. El gobierno israelí está luchando contra los palestinos. Hay grupos dentro de Israel que quieren ver a todos los palestinos muertos. No nos fijamos en eso, aunque es importante. Pero para nosotros, me refiero a la política oficial de los árabes, y por cierto, 57 países musulmanes dijeron que si Israel se retira de los territorios árabes ocupados, estamos dispuestos a normalizar las relaciones con Israel, incluido Irán. No estoy aquí para defender a Irán, pero les digo que todos los países árabes, todos los países musulmanes han dicho que si Israel se retira de los territorios árabe-palestinos ocupados, estamos dispuestos a reconocer a Israel. Estamos dispuestos a... Pero, ¿quién rechazó esta oferta? Netanyahu. ¿Quién rechazó esta oferta? Israel. Así que cuando se les pregunta a los israelíes qué quieren, no responden. Entonces, con Netanyahu en el poder, ¿es posible lograr una solución de dos estados? No. Toda la comunidad internacional debería empezar a pensar en el día después de Netanyahu. Netanyahu no quiere la paz. Netanyahu ha estado trabajando para destruir toda posibilidad de paz. Y su coalición actual es la coalición que está generando más colonos, más asentamientos, más violencia, más matanzas en todo el territorio palestino. Y ahora lo ha expandido al sur del Líbano. Por lo tanto, creo que Estados Unidos tiene todo el poder, toda la autoridad y todos los medios para poner a Israel bajo una presión seria. Pero que Israel no siga siendo el niño mimado de Washington. Israel debería regirse por el derecho internacional, respetar las resoluciones de las Naciones Unidas, respetar la voluntad política de la comunidad internacional y acatar el derecho internacional. Israel debería poner fin al conflicto poniendo fin a la ocupación. Señor Mohamed Shayeh, espero haberlo pronunciado bien. Lo hiciste. De la manera correcta, digo, su apellido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sinersis, con más de 27 años entregando